En la actualidad, el vértigo posicional paroxístico benigno es estudiado como motivo de consulta en otorrinolaringología. Es muy frecuente y se define como un síndrome clínico manifestado por breves episodios recurrentes de vértigo, desencadenado por cambios en la posición de la cabeza con relación a la gravedad. En cuanto a la etiología de este vértigo, es una controversia. Se dice que más del 50% de su causa es idiopática, aunque también se debe a una degeneración macular, y dentro de las causas secundarias se pueden encontrar patologías que tienen la capacidad de generar un desprendimiento otoconial y entre estas patologías encontramos un traumatismo craneoencefálico, también la laberintitis viral como una de las causas más frecuentes. Iremos también descubriendo las siguientes. El riesgo de recurrencia aumenta de manera significativa en pacientes con hipertensión arterial, dislipidemia y con diabetes mellitus. En cuanto a los signos característicos del vértigo posicional paroxístico benigno, se originan cuando la cabeza se encuentra en una posición alineado al plano del canal semicircular, con la gravedad ocasionando vértigo y nistagmo. Esto se asocia también a náuseas y vómitos como síntomas. El vértigo no se va a asociar ni a tinnitus ni a hipoacusia. Además, se determinó que el oído derecho está más afectado que el oído izquierdo. Para realizar el diagnóstico de este síndrome se realiza mediante maniobras cuya finalidad es provocar signos y síntomas como vértigo, náuseas y nistagmos. Dentro de estas hay unas que tienen una alta eficacia, como las maniobras de estas se utilizan en el canal semicircular afectado, el Lepli y Semon también. Estas tienen una especificidad del 90-95%. También está la maniobra de Guffoni y Lemper para el horizontal y la maniobra de Giacobino para el anterior. La edad avanzada también representa un factor de riesgo predisponente para padecer el vértigo paroxístico posicional. En este caso, la CNTUT genera una alteración de la proteína y matriz gelatinosa de la membrana de los otolitos, deteriorándolos y por ende causando este síndrome. Por otro lado, también hay un predominio marcado por el sexo femenino, especialmente en las mujeres posmenopáusicas, ya que los efectos hormonales que se ejercen van a producir ciertos efectos debido a la deficiencia de estrógenos. Este déficit puede alterar la estructura interna de la otoconia, su interconexión y fijación. La hipertensión arterial puede facilitar el daño vascular del oído interno, generando isquemia del laberinto, que puede producir el desprendimiento de la otoconia de la membrana de los otolitos. También la diabetes mellitus tipo 2 se asocia a este vértigo posicional paroxístico porque a través de la hiperglucemia se genera un estrés oxidativo que causa una vasoconstricción en las arteriolas pequeñas que ocasiona una isquemia tisular, conllevando a una hipoxia tisular y además una degeneración cócleo-vestibular. De acuerdo, o considerando que el vértigo posicional paroxístico benigno es una enfermedad crónica frecuente, en la consulta de otorrinolaringología se decidió resaltar este novedoso estudio o investigación considerando pues que no existen unos estudios similares en nuestro medio, con el fin de confirmar así estudios que se han realizado en otros países, pues, de acuerdo a esta patología. Las causas de vértigo posicional paroxístico benigno continúan siendo una controversia, pero se sabe que más de un 50% es de causa idiopática, debido a una degeneración macular. Muchos factores desempeñan un papel fundamental en el aumento de los riesgos de vértigo posicional paroxístico benigno, considerándose a la hipertensión arterial como un factor de riesgo para desarrollo de esta enfermedad. El mecanismo exacto por el cual se da aún no está del todo claro. Sin embargo, hay estudios que han demostrado que la hipertensión puede facilitar daño vascular del oído interno, generando isquemia del laberinto
que puede producir el desprendimiento de la otoconia de la membrana de los otolitos. Asimismo, la hipertensión disminuye la perfusión del órgano vestibular. Esta isquemia podría causar deformación otolítica más extensa de lo habitual. También la hipertensión arterial conlleva la formación de aterosclerosis y la afectación vascular del oído por esta aterosclerosis ocasiona un desprendimiento progresivo de la otoconia. En la tabla número 1 realizamos la valoración de las frecuencias de hipertensión arterial en primer término, en el grupo con vértigo posicional paroxístico benigno, encontrando que de los 98 pacientes de este grupo, el 72% presentaron hipertensión arterial, mientras que en el grupo de pacientes sin vértigo posicional paroxístico benigno se encuentra una frecuencia de 47%. Se confirma la importancia de la hipertensión arterial como factor asociado para desarrollar vértigo posicional paroxístico benigno. En la tabla número 2 se detalla la información general de los pacientes con o sin vértigo posicional paroxístico benigno. Se comparan las variables intervinientes como la edad, sexo, diabetes mellitus, índice de masa corporal, dislipidemia, migraña, antecedentes de traumatismo craneano, osteoartrosis cervical y antecedentes de enfermedad cerebrovascular isquémica, sin encontrarse diferencias significativas en estas variables intervinientes entre los pacientes de uno u otro grupo de estudio, a excepción de las variables edad mayor de 60 años, diabetes mellitus y dislipidemia. Estos hallazgos son coincidentes con lo escrito por otros autores, quienes también registran diferencias respecto a estas variables entre los pacientes de ambos grupos de estudio. En la tabla número 3 se confirma a través de la prueba de regresión logística el impacto de cada factor de riesgo en un contexto más sistemático e integrado, con un mejor control de sesgos, y mediante el análisis multivariado se identificó como factores independientemente asociados al vértigo posicional paroxístico benigno a los siguientes factores: hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia. En la tabla número 4, la ecuación de regresión logística múltiple nos permite predecir la probabilidad de que un paciente tenga vértigo posicional paroxístico benigno. Por lo tanto, un paciente hipertenso con diabetes mellitus y dislipidemia, la probabilidad de que tenga vértigo posicional paroxístico benigno fue de 0,67%. Entre las limitaciones se considera que durante la revisión de historias clínicas se pudo comprobar que algunos expedientes clínicos contenían información incompleta para poder caracterizar la naturaleza de todas las variables consideradas para el análisis en este estudio. En consecuencia, se tuvieron que retirar a estos pacientes del análisis estadístico y la variable antecedente cerebrovascular hemorrágico se retiró del análisis estadístico porque no se encontró ningún paciente con esta patología. Conclusiones. Primera, la hipertensión arterial es un factor de riesgo importante para el desarrollo de vértigo posicional paroxístico benigno. Segunda, 72% de pacientes con vértigo posicional paroxístico benigno presentaron hipertensión arterial y 47% de pacientes sin vértigo posicional paroxístico benigno presentaron hipertensión arterial. Tercero, la hipertensión arterial, diabetes mellitus y dislipidemia presentaron significancia estadística, por lo que son factores de riesgo asociado a vértigo posicional paroxístico benigno. Cuarto, la probabilidad de que un paciente hipertenso con diabetes y dislipidemia tenga vértigo posicional paroxístico benigno es de 0,67%. Quinto, no se encontraron diferencias significativas en cuanto a la edad, sexo, índice de masa corporal, migraña, antecedentes de traumatismo craneano, osteoartrosis cervical, ni antecedentes de enfermedad cerebrovascular entre los pacientes con y sin vértigo posicional paroxístico benigno. Recomendaciones. La primera, la asociación encontrada debe ser tomada en cuenta como base para desarrollar estrategias de intervención que reduzcan la prevalencia de vértigo posicional paroxístico benigno en la población adulta. Segundo, es necesario desarrollar nuevos estudios con la finalidad de corroborar nuestros hallazgos, tomando en cuenta
un contexto poblacional más numeroso para poder extrapolar nuestros hallazgos al ámbito regional. Tercero, es conveniente caracterizar nuevos factores de riesgo asociados a vértigo posicional paroxístico benigno con la finalidad de mejorar la calidad de vida en este tipo de pacientes y reducir la limitación funcional asociada a esta patología.